Gracias porque tú has sido fiel. Y como dice el canto, Señor, enséñanos a adorarte, enséñanos a amarte. Que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones hoy y siempre. Gracias por esta hermosa bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dígale gracias, Señor, por tu misericordia. Yo quiero que voltee al que está a su lado, tome su asiento, voltee al que está a su lado y dígale, qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. All right. Salude, si hay usted, voltea al que está a su lado y hay gente nueva, salúdenlos, dígale, qué bueno que estás con nosotros. Tenemos a Rolando y a Jazmín con nosotros. Igualmente, Jazmín, Rolando está con nosotros. Se encuentra también Reinaldo y Yamilet también con nosotros. Dios los bendiga. Un privilegio tenerlos de la tierra de Guerrero. Dios se bendiga, mi hermano, un placer tenerte entre nosotros. Dele fuerte el aplauso al Señor por estas hermosas visitas. Así que sería bueno que usted los haga sentir en casa y en familia. Amén. Entramos al consejo de la palabra del Señor. Abra la escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Versículo 27 al 38 estaremos basando nuestra enseñanza. Damos gracias a Dios por todos aquellos que nos miran a través de la plataforma de YouTube, Facebook. Deseamos que la palabra que predicamos y enseñamos en este lugar sea de edificación y también sea de desafío para cada uno de nuestros oyentes. Hemos estado estudiando los temas o la serie Jesús y su poder transformador. Y hemos estado aprendiendo cómo la persona del Señor Jesús ha causado una transformación en todas aquellas personas en necesidad que se han acercado a Él. Hemos aprendido que el Señor Jesús tiene el poder sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier dolencia, y vamos a continuar hablando el día de hoy también de este tema. Hemos estado aprendiendo también que el Señor Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. No solamente sobre la naturaleza, sino también el Señor Jesús tiene autoridad sobre el mundo espiritual, sobre Satanás, sobre los espíritus malignos, sobre los demonios. Jesús tiene poder sobre ello. También hemos estado aprendiendo que solamente Jesús tiene poder para perdonar pecados. Hemos aprendido que el Señor Jesús tiene el poder para limpiar y purificar a la persona también. Y hemos aprendido, la semana pasada estuvimos hablando también que el Señor Jesús tiene poder sobre la muerte. El día de hoy continuamos con otros dos acontecimientos. Estaremos hablando de ciego, un par de ciegos, estaremos hablando de un mudo endemoniado, y también vamos a estar hablando de la necesidad que el Señor Jesús ve de obreros, porque la mies es mucha, o en otras palabras, hay mucho trabajo que realizar y pocos son los obreros. Dice la escritura de la siguiente manera, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 27 al 38, en la versión Reina Valera, en la que yo leo. Tal vez usted lea otra versión, pero esto es lo que el pensamiento principal, usted puede obtenerlo. Dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos. Y cuando hablamos de que Jesús está pasando por ahí, nosotros podemos ver lo antecedente, lo que había sucedido anteriormente cuando la hija de Jairo había sido resucitada. Entonces todas las ciudades y aldeas alrededor se dieron cuenta de lo que Jesús había realizado. Entonces Jesús pasa de ahí y le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa,
vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero saliendo ellos de ahí, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Versículo 32. Mientras salían estos ciegos, dice que he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Versículo 35. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos Jesús: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos. Padre, hemos exaltado tu nombre, te hemos reconocido como el Señor, como nuestro Salvador. Pero también, Señor, tenemos necesidad de que tú hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestras emociones. Pedimos que tu Espíritu Santo sea en nosotros, trayendo la convicción también en las áreas en las cuales nosotros tenemos que realizar cambios o someterlos a la soberanía del señorío de Cristo Jesús. Padre, gracias por las visitas que están con nosotros. Yo no las conozco, pero tú conoces su corazón, tú conoces su necesidad, y sé que no es casualidad que ellos se encuentren el día de hoy. Sé que tú has puesto en el corazón de ellos para que nos puedan acompañar, porque sé que tú tienes una palabra para ellos. Y permite, Señor, que esta palabra sea de edificación para nuestros oyentes y en especial para nuestros visitantes. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Hemos estado aprendiendo, mis amados hermanos, que los milagros no simplemente están limitados en el Nuevo Testamento o para la era mesiánica del Señor Jesucristo. Cuando usted y yo leemos la Escritura y analizamos toda la narrativa bíblica, nosotros podemos ver claramente el poder de Dios exhibiéndose abiertamente en el Antiguo Testamento. En otras palabras, los milagros de los cuales nosotros estamos hablando a través de la persona de Cristo Jesús no fue algo nuevo, no fue algo novedoso en el tiempo mesiánico del Señor Jesús. Y tampoco fue la continuidad de los apóstoles realizando señales, milagros y prodigios para comprobar o demostrar que la predicación del evangelio era la verdad y es esencial para la necesidad del ser humano concerniente a la eternidad. Pero cuando nosotros vemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver la mano de Dios obrando igualmente tanto en la naturaleza, en enfermedades, en individuos. El Espíritu Santo desde entonces empieza a moverse en personas en particular. Dios siempre ha estado obrando. Gracias a Dios que en la persona de Cristo Jesús fue más visual, más palpable, porque venía siendo el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento.
Y para afirmar y comprobar de que los milagros en el Antiguo Testamento eran tan palpables, simplemente nos cuesta ir a Ezequiel 37. No sé si usted ha leído esta escritura, apúntelo ahí para que vaya a la casa y usted lo pueda leer. Dice en la escritura que Ezequiel 37 dice que él una ocasión recibió una visión, o Dios le habló y Dios lo llevó a un lugar donde había un desierto, pero este desierto estaba lleno de huesos y Ezequiel dice, pero estaban súper secos. Y viene Dios y le pregunta a Ezequiel y le dice, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Una pregunta sumamente interesante. ¿Qué contestaría usted? Como que va en contra de nuestra lógica, ¿verdad? Como que va en contra de la naturaleza misma. Está Ezequiel en un desierto de huesos secos y Dios le hace esta pregunta. ¿Crees que estos huesos vivirán? Y Ezequiel dice, Señor, solamente tú sabes. Entonces Dios le da instrucciones y le dice, profetiza. Y Dios le dice, yo voy a armar y voy a formar tendones y voy a poner carne en cada hueso. Y Ezequiel, léalo en su casa. Dice que Ezequiel, así como Dios habló, así sucedió. ¿Se puede imaginar este cuadro? Está usted en el desierto y Dios habla y empieza cada hueso a buscar su hueso, tendones y empezarse a formar. Creo que el poder de Dios en el Antiguo Testamento fue palpable, pero no para todos, sino para ciertas personas exclusivas. ¿Qué decir? Igualmente mencionamos la semana pasada de Jeremías, capítulo 32, 26 y 27, cuando Dios se acerca a Jeremías y le dice, hey, ¿hay algo difícil para mí? ¿Hay algo que yo no pueda hacer? Dice, yo soy el Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? Y Jeremías dice, no, Señor, no hay nada difícil para ti. Así que podemos ver en el Antiguo Testamento cómo el poder de Dios se está demostrando aún en el Antiguo Testamento como una profecía que se verá y se cumplirá en la persona de Cristo Jesús. Por eso quiero dejar muy en claro que el poder de Dios no se limita a la historia o a los tiempos. El poder de Dios siempre está vigente en todos los tiempos. Él no cambia. Él es eterno. Y Él puede hacer como Él quiera, con quien Él quiera y en el momento que Él quiera. Yo creo que Dios tiene poder de hacer señales, milagros y prodigios. ¿Por qué? Porque Dios no se limita al tiempo, cronos de nosotros. Él es Dios y Él trasciende los tiempos. Y queremos entender esta gran verdad para que nosotros podamos visualizar el poder de Dios a nuestro favor. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde la teología, el conocimiento ha desplazado la fe. Donde las personas están tan educadas teológicamente hablando, doctrinalmente, que muchas veces las necesidades presentes y actuales de las personas no hace sentido con lo que dice la Escritura, como lo que fue igualmente en el Antiguo Testamento, con estos hombres, estos profetas que Dios venía y los confrontaba, iba en contra de la lógica. Nosotros en este tiempo, cada uno de nosotros, si yo le preguntase, ¿hay alguna necesidad, adversidad en su vida imposible de usted solucionar? Yo sé que todos levantaríamos nuestra mano. Pero la pregunta es, ¿creemos que Dios puede obrar en ello? Y muchas veces nosotros nos sometemos más al conocimiento, a la lógica, que a la fe y al poder de Dios. Y yo quiero dejar muy bien en claro esto, amada iglesia Foni en español. Yo personalmente sigo creyendo que Dios puede hacer milagros el día de hoy. Dios puede usar a cualquier persona para traer una sanidad. O Dios puede usar a un niño, un joven, una señorita, un anciano para traer palabras de aliento, de consuelo, de fortaleza a aquellos que tienen o están pasando alguna adversidad. En otras palabras, mis amados hermanos, el
Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento están intrínsecamente conectados. No podría existir el uno sin el otro. Así que el poder de Dios que vemos en el Antiguo Testamento también lo podemos palpar en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué digo esto? Porque los judíos entendían esto. Y escuche bien. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Mateo, Mateo está enfocado en alcanzar la audiencia judía. Y esto es un concepto, yo quiero que usted vaya visualizando, es un concepto que Mateo está hablando a los judíos porque quiere alcanzar al judío, y no solamente alcanzar al judío, sino muestra la persona de Jesús, muestra las obras del Señor Jesús, para que ellos puedan tener la iniciativa de confiar y depositar su confianza en Él. ¿Y por qué digo esto? La audiencia del judío, porque el judío sabía y tenía una esperanza de que el Mesías volvería, o estaban esperando un Mesías. Actualmente existen dos clases de judíos: el judío mesiánico, el que ha creído que Cristo Jesús es el Mesías, y hay otros judíos que todavía están esperando al Mesías y que se verá al final de los tiempos. Entonces Mateo está hablando hacia el pueblo, audiencia judía. Y con este concepto, por eso cuando Juan el Bautista estaba encarcelado, listo para ser decapitado, listo cuando ya había terminado su ministerio de preparar el camino para el Mesías, Juan quería asegurarse, quería testificar y tener esa seguridad de que Jesús es el Cristo. Aunque Juan, cuando vio al Señor Jesús, él confesó y declaró y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando estaba en la cárcel, envía a unos apóstoles, unos discípulos de Juan el Bautista, a Jesús. Y le preguntan a Jesús: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres aquel que nosotros estamos esperando? Y Jesús responde de la siguiente manera: los ciegos ven, Mateo 11:15, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, el cojo anda, todas las enfermedades son sanadas. En otras palabras, Jesús le responde a los discípulos de Juan el Bautista: mis obras son las que dan testimonio de quién soy yo. Y ellos entendían esta gran verdad. A los pobres, dice Juan, se les es anunciado el Evangelio. Algo interesante cuando nosotros leemos la Escritura, vamos a verlo más adelante si nos da tiempo. Dice que el Señor Jesús predicaba, enseñaba en las sinagogas, predicaba acerca del reino de los cielos, el Evangelio. Lo único que Jesucristo también predicó en su ministerio terrenal era su muerte y su resurrección a favor de aquellos que no tenían esperanza. Cuando Juan el Bautista empieza a predicar: he aquí el reino de los cielos se ha acercado, cuando Juan Bautista es decapitado, el Señor Jesús inicia su ministerio anunciando el Evangelio, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, Jesucristo viene a hacer el cumplimiento de toda la profecía, y por eso vienen estos señales y estos milagros. Amén. Cuando nosotros podemos entender esta gran verdad y entendemos el concepto o la mentalidad del judío, nosotros vamos a poder entender esta escritura. Mire, toda persona que se acercó a Jesús se acercó porque hubo una fe producida en ellos basado en algún conocimiento de Jesucristo o de la profecía de Jesucristo. Por eso el Señor Jesús les dice: conforme a su fe, ustedes van a ser sanos. En otras palabras, como decíamos en el tiempo antiguo se requería obediencia a la ley para alcanzar salvación, redención. Ahora en el tiempo de la gracia, en el Señor Jesucristo, ahora nosotros requerimos o apelamos a la fe, creemos, actuamos en fe. Para que podamos entender esta escritura rápidamente, quiero que veamos el contexto.
Porque leemos nosotros, vinieron dos ciegos gritando al Señor Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pero ¿por qué ellos clamaban estas palabras? ¿Por qué ellos decían estas palabras? ¿Qué significado tiene? Bueno, mientras yo estudiaba, encontré esta escritura, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6. Cuando el rey David ya era rey y quería entrar a Jerusalén, dice, esto dice de la siguiente manera: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos, un pueblo pagano, que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás aquí. Dice, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David, tú no puedes entrar aquí. Escuche bien. Y apelan a esto: David, tú no puedes entrar aquí. Aun si tú quisieras, aún los ciegos, aún los cojos, te van a echar hacia afuera. ¿Ok? Pero David tomó fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera al jebuseo, suba por el canal y hiera entonces da instrucciones. Dice, y destruya a todo ciego. Y luego dice estas palabras: aborrecidos de mi alma, dice David. Y los dice, por esto dijo, ni ciego ni cojo entrará a mi casa. David, son las palabras de David. Dice, ni un ciego, ningún cojo puede ahora entrar a mi casa, porque los ciegos y los cojos me están rechazando ahora. Yo voy a tomar la iniciativa que ninguno de ellos entrará a mi casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Cuando nosotros leemos esta escritura en el Nuevo Testamento, no cabe duda que estos ciegos entendían y conocían acerca también de la historia. Por esto, porque apelan y dicen: Jesús, hijo de David, de la dinastía de David. Y luego dice: ten misericordia de nosotros. Hay una necesidad de nosotros. Nosotros apelamos a tu identidad, quién tú eres. En la ley o en el pasado hemos sido rechazados, pero ahora clamamos y pedimos misericordia. Pero primero reconocieron a Jesús de su linaje. Tú eres hijo de David. Mesiánicamente hablando, tú eres el ungido, el que viene de la descendencia de David. Hemos sido rechazados, pero venimos delante de ti pidiendo misericordia. Acuérdate de nosotros, ten misericordia de nosotros. Cada vez que usted y yo nos acerquemos al trono de la gracia, tengamos una base y un fundamento de por qué nos vamos a acercar al trono de la gracia. Tenemos necesidades, tenemos angustias, tenemos enfermedades, pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? Que tú vas a entrar al trono de la gracia y pedir por misericordia y por gracia. Estos hombres entendieron y conocieron la gran verdad. Ellos conocían su pasado. Ellos decían: nosotros por nuestra condición hemos sido rechazados, pero no importa, nosotros vamos a clamar y vamos a pedirle al Hijo de David que tenga misericordia de nosotros. Reconocieron que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido. Ellos entendieron que Jesús era el único que podría traer libertad a su vida. Ahora, recordemos que cuando una persona estaba enferma, o era por causa de pecado, igualmente, o por causa de impureza. Y aún esto lo hemos estado viendo y analizando, que solamente Jesús puede perdonar pecados y también traer purificación a las personas. Ellos reconocieron primero a Jesús como el Mesías. Ellos vinieron a Jesús y ellos entendieron su condición, su posición, pero también vieron al Mesías y lo reconocieron como tal, el ungido, aquel que tiene autoridad sobre ellos.
y es algo muy interesante, mis amados hermanos, que nosotros podemos aprender. Jesús les dice a ellos que todo lo que se ha escrito de Él se cumple en Él, y ellos entendían. Claro, al ver todas las señales, milagros y prodigios que Jesús realizaba, daba testimonio de que Él era el Mesías. Mire, Juan 20:31, hablando de que Jesús es el Mesías, dice: estas cosas se han escrito, o sea, todos los milagros, señales y prodigios del Señor Jesús se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estos ciegos entendieron que Jesús era el Cristo, era el Mesías, y vinieron pidiendo misericordia. Algo interesante de la palabra misericordia, si usted está anotando, hay tres maneras de expresarse la misericordia. Primero, Gesed, que quiere decir o da la connotación de fidelidad. Cuando estos ciegos vinieron y clamaron a Jesús misericordia, ellos estaban apelando a la fidelidad de Dios en la persona de Cristo Jesús. Hay promesa. Ahora nosotros apelamos a esa promesa. Creemos que tú eres fiel para cumplir esta promesa. Ellos vieron a Jesús como el Mesías. Ellos vieron que el Mesías solamente podía traer libertad y sanidad a su vida. Ellos apelaron cuando decían: ten misericordia. Ellos decían: acuérdate de tu fidelidad. Tú has prometido, tú has dicho, la Escritura lo dice. Nosotros nos apelamos a tu fidelidad. La misericordia no solamente habla de fidelidad, como dice el Salmo, dice, hay multitud de salmos. Los salmos nos mencionan de la misericordia de Dios. Y uno clásico que nosotros entendemos es cuando decimos: porque el Señor, nuestro Dios, es lento para la ira y grande en misericordia. Nos encanta ese versículo, y el rey David lo mencionaba mucho, lo escribía demasiado en sus escritos, en sus salmos. Y decía: nuestro Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. En otras palabras, su fidelidad es extensa para cada uno de nosotros. Otra palabra que se deriva de misericordia es eleo. Y la palabra eleo también significa como bienaventurado. Y viene de una palabra original en hebreo, balak, que se llama. Y da la connotación de una persona que está de rodillas recibiendo una bendición, y no solamente recibiendo una bendición, sino también una autoridad sobre él. Cuando los ciegos se acercan a Jesús, no simplemente apelan a su fidelidad, sino también están apelando, diciendo: queremos ser bienaventurados. Queremos recibir esa bendición que solamente tú puedes dar. Y por eso, si nosotros vemos casi todos los milagros que sucedieron, siempre la persona venía y se postraba. En otras palabras, quiero tener la bendición de ser tocado, quiero tener la bendición de ser restaurado, quiero tener la bendición. Y ellos clamaron a Jesús, no solamente por su fidelidad, sino también dijeron que nosotros queremos ser bienaventurados. Y la palabra bienaventurado significa o se refiere a un estado de felicidad. No en sentimiento, es un estado de felicidad. Quiero tener, estos ciegos se encontraban en un estado de dolor, de tristeza, de miseria, pero ellos decían: nosotros queremos postrarnos, queremos recibir esta bendición y queremos alcanzar ese estado total de felicidad. Y el tercero, que es caris, que es gracia, y esto lo enseña mucho el apóstol Pablo cuando dice que nosotros somos salvos por gracia, y que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres de acuerdo a la Escritura. Así que los ciegos vienen y se presentan delante del Señor Jesús, reconocen a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el que puede traer solución a sus problemas.
pero igualmente vienen y apelan a la fidelidad. Ellos apelan a ser bienaventurados, de ser pasados de un estado de miseria a un estado de alegría y de felicidad. Y queremos tener gracia, favorécenos. Me llama mucho la atención que aunque ellos vinieron con esta postura, ellos lucharon hasta el final. Porque si usted lee entre líneas, o sea, ilógico otra vez, ¿cómo dos ciegos van a seguir a alguien? No sé si usted se preguntó cuando leía. Dice que dos ciegos vinieron atrás del Señor Jesús, clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo puede contestar esa pregunta usted? Bien sencillo, ¿verdad? Necesitaban ayuda de alguien. Alguien más también creyó por ellos. Y algo interesante también dice que cuando Jesús no respondió inmediatamente, estos hombres iban tras de Jesús clamando, 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 clamando. No fue como Bartimeo, el otro ciego, sino que ellos iban clamando y clamando y Jesús no respondió inmediatamente. Jesús llegó hasta el lugar que él iba a llegar. Y dice que estando ya ahí, ellos entraron a la casa donde Jesús llegó a posar. En otras palabras, ellos lucharon hasta el final. Nos enseña a nosotros, amada iglesia, que en cualquier necesidad nosotros tenemos que ser perseverantes, constantes. Aunque veamos simplemente, bueno, estos ingratos no veían porque eran ciegos, pero no podían ver la espalda de Jesús. Pero muchas veces nosotros pensamos que Jesús nos ha dado la espalda. Aun cuando tú te sientas así, sigue clamando al Señor. Sigue clamando hasta el final. Llegará el momento que el Señor te hará esa pregunta que le hizo a estos ciegos: ¿crees esto? Pero cuando el Señor Jesús dice ¿crees esto?, Él se está refiriendo: ¿tú crees que yo soy el Mesías? ¿Tú crees que yo soy el prometido? ¿Tú crees que yo soy el ungido? ¿Tú crees que yo soy el rey? ¿Tú crees que yo soy el sacerdote? ¿Tú crees que yo puedo hacer esto? ¿Tú lo crees? Vienes clamando a mí: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Tú crees que yo puedo tener misericordia de ti? Muchas veces nosotros venimos delante del Señor pidiendo y clamando y también dudando y no creyendo a quien nosotros nos hemos acercado. Comentaba con alguien, creo fue mi esposa, fue a una actividad eclesiástica, una iglesia, y el orador trajo una palabra impresionante, un llamado a la oración, a buscar el rostro del Señor, y al final hizo la invitación de que el que quisiera venir y buscar a Dios, que pasase. Y yo estaba allá mero atrás, y empecé a ver que la gente empezó a caminar, pero noté que la gente duró más en venir de su silla al altar y regresar que lo que duró en el altar. Yo dije: impresionante, ¿qué fue y dijo al altar? Y en la conclusión, simplemente fueron al altar para tener el cumplido, para que el pastor, tal vez que estaba invitado, no se sintiese mal. Pasaron, se tardaron más en llegar que en lo que estuvieron aquí. Y muchas veces nosotros, mis amados hermanos, usted que nos visita igualmente por primera vez o que nos está viendo, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, necesitamos estar convencidos de que Él es lo que nosotros creemos que Él es o que nosotros confesamos. Jesús los reta y les dice: ¿crees? ¿Crees lo que tú estás diciendo? ¿Crees? Porque muchas veces nosotros nos acercamos a Jesús y nosotros venimos pensando lo equivocado acerca de Jesús. ¿Por qué Jesús le dijo a estos ciegos también: miren, no digan nada lo que sucedió? No es la primera vez que Jesús le dice a las personas que sanan. ¿Se acuerdan de los endemoniados en Gadarena? Dijo: váyanse, no digan nada. Le voy a decir por qué. Porque también Juan nos lo hace referencia a ello, nos trae luz a ello. El Señor Jesús confrontó a la multitud, le dijo: ustedes me siguen porque les doy de comer, por los señales y milagros que hago entre ustedes, pero ustedes no me siguen a mí, ustedes siguen las señales que yo hago. Ustedes están más interesados en lo que pueden recibir que en mi persona. Por eso el Señor Jesús muchas veces les decía a él: no digan nada,
porque no quiero ser seguido por mi popularidad. Quiero ser seguido, que ellos crean que yo soy el Mesías, que yo soy el Cristo, que yo soy el único que puede transformar sus vidas, soy el único que puede perdonar pecados. Jesús le dice, por favor, esa promoción no la quiero. Y el Señor Jesús, cuando viene su madre, que le dice, hey, se nos acabó el culé de uva. Y el Señor Jesús le dice, hey, espérame, todavía no es mi tiempo. Todavía no ha llegado el momento de yo darme a conocer como el Mesías, como el Cristo. Y Jesús apelaba a esto. Mis amados oyentes, tú tienes necesidad. Y cada uno de nosotros, tal vez tú puedes decir, pastor, bueno, ahorita no tengo necesidad, gloria a Dios por ello, pero va a llegar un momento que vas a tener una necesidad y el único que puede socorrerte es Cristo Jesús. Pero cuando tú te acerques a Cristo Jesús, acércate creyendo que Él puede y tiene la respuesta correcta y en el momento apropiado para ti. Y Jesús va a un segundo reto. Dice, ok, ¿tú creen? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer eso? ¿Ustedes creen que yo soy el Mesías? ¿Ustedes creen que soy el ungido? Ok. Y luego dice, bueno, conforme a su fe, se ha hecho. Impresionante, eso me llamó mucho la atención a mí. Esto me confrontó. Lo podemos leer literalmente, así rápido. Y decimos, oh, y el Señor puso sus manos y sanó. ¿Qué fue lo que lo sanó? ¿Qué fue lo que le dio la vista? ¿El toque de Jesús en sus ojos o la fe de estos hombres? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Ah? La fe. Él dijo, ok, conforme a su fe, se ha hecho. ¿Qué vemos en estos hombres? Hombres de fe. Que ellos se acercaron con un corazón sincero, entendiendo quién era Jesús, y cuando Jesús los confronta, les dice, ¿crees? Sí. Y le dice, sí, Señor. Otro principio que hemos estado aprendiendo mucho, que muchos decimos al Señor Jesús, tú eres mi Salvador, pero no queremos someternos al señorío de Jesús. Muchos queremos ser librados del castigo eterno, del infierno, pero no queremos que Jesús en esta vida gobierne nuestra vida. Nosotros queremos disfrutar de la vida eterna, pero yo quiero disfrutar mi vida, mi juventud, mi matrimonio, todo aquí de la manera que a mí me plazca, sin tener en cuenta los principios de la palabra del Señor, como el Señor me enseña a mí cómo debo de vivir una vida en santidad, en integridad y consagrada a Dios. Todos queremos los beneficios de Jesús en este tiempo como en el Antiguo Testamento, pero pocos son los que se someten al soñerío de Jesús. Pocos son los que dicen, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Señor, haz conmigo en mi casa, haz lo que tú quieras. En mi matrimonio, haz como tú quieras. Aquí están mis autos, aquí están mis negocios, aquí está todo. Señor, haz con ello como tú quieras. Señor, bendice mi trabajo, bendice mi negocio. Pero el Señor no es el Señor de tu negocio. No es el Señor de tu vida. Y tenemos que aprender esta gran verdad que estos ciegos dijeron, sí, Señor. Entonces Jesús le dice, ok, conforme a su fe se ha hecho. Si yo soy Señor, entonces yo tengo autoridad sobre ustedes, yo puedo hacer lo que yo quiera con ustedes. Yo me hacía mis mismas preguntas, decía, ¿y si el Señor Jesús no los hubiera sanado? ¿El Señor Jesús seguiría siendo Señor de los ciegos? Y lo entendí muy claramente en experiencias personales, porque muchas veces yo personalmente, yo sé que usted no, viene al Señor Jesús y el Señor Jesús no contesta mi petición o no aprueba mi deseo, yo me molesto con el Señor. Él ya no sigue siendo mi Señor. Él sigue siendo nuestro Señor, aunque nos diga que no. Aunque la respuesta de tu oración sea negativa o te diga espérate, Él sigue siendo Señor. Pero nosotros queremos todo inmediato. No nos gusta que el Señor nos responda sí, ahorita, right away. Sino el Señor siempre prueba nuestro corazón y Él hace estas preguntas y dijeron sí. Bueno, interesante, rápidamente, terminando viendo este milagro, entonces dice que saliendo estos, dice que se presentó, vinieron y le trajeron un mudo. Pero este mudo,
era la consecuencia de un espíritu maligno, un demonio que había dentro de él que le impedía hablar. O sea, la sanidad de este mudo no es que hablase, sino lo que él necesitaba es de que el espíritu malo saliese de él para que él pudiese hablar. Y dice que vienen y le es traído. Dice la escritura ahí más adelante, léalo conmigo. Dice que es traído a alguien más. Trajo, vino, vio la necesidad y trajo. El 32, y al salir ellos de ahí, los ciegos, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y después de que el demonio había sido expulsado, el mudo habló y las multitudes se maravillaban y decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: él echa a los demonios por el príncipe de los demonios. Interesante. Tengamos cuidado a quien acreditamos lo que Dios hace. Tengamos mucho cuidado de no evaluar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Como dije al principio, si el Señor dice: espera, hijo, no, hija, nosotros podamos entender y comprender que esa es la voluntad perfecta de Dios. Cuando este es el pecado imperdonable que la Biblia habla, estos hombres acreditaron la obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo obrando en la persona de Cristo Jesús, a Satanás. Ellos dijeron: Jesús hace lo que hace por los mismos demonios, por el príncipe de los demonios. Él hace esto. Pero aquí lo interesante que nosotros podemos ver en esta escritura es, nuevamente, mis amados hermanos, nosotros tenemos que analizar nuestra vida, nuestro interior. Tal vez lo que nosotros estamos viviendo, estamos sufriendo, es consecuencia de algo más. Y pensamos que necesitamos libertad, necesitamos sanidad en esta área, pero tal vez necesitamos confesión. Algo oculto que nosotros tenemos. Y esto no nos permite a nosotros avanzar. No nos permite disfrutar nuestra vida espiritual porque tenemos algo ahí escondido. Nosotros muchas veces estamos pasando por ciertas dificultades en nuestra vida por algunas actitudes que nosotros en el pasado igualmente no hayamos confesado delante del Señor. Esta escritura nos enseña igualmente que tenemos nosotros, mis amados hermanos, estar al pendiente de aquellos que no pueden acercarse a Jesús. Usted y yo ya hemos sido salvos. Hemos alcanzado salvación. Hay muchas personas ciegas alrededor de usted que necesitan ser llevadas a Jesús. Y voy concluyendo con esto. Porque ¿qué relación tiene la sanidad del ciego, del mudo, endemoniado, con la petición del Señor Jesús? Dice más adelante en el 35: y Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en la sinagoga de ellos. Primero enseñando, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad. Esto es lo que el Señor Jesús hacía en su ministerio. Enseñaba la escritura, predicaba el evangelio del reino de los cielos y traía sanidad, dice, toda enfermedad y toda dolencia. Dice, pero viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Mateo es muy específico en esto. Él dice, da la condición de la gente que seguía a Jesús. Estaban emproblemados. Y cuando Jesús vio todo esto, Él vio una gran necesidad. Y vio esta gran necesidad y le dice a sus discípulos, le dice a aquellos que caminaban con Él, le dice a aquellos que estaban en comunión, que compartían el pan, la mesa juntos, el ministerio juntos. Les dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero pocos los obreros. Hubo una compasión de Jesús, pero fue una compasión compartida con sus discípulos. Dice, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús a sus discípulos? ¿Ven los ciegos? ¿Ven todas estas enfermedades? Y Él lo enfoca al ámbito espiritual, no meramente físico. El Señor Jesús sanó físicamente, pero el Señor Jesús no vino a esta tierra a sanarnos físicamente. Eso era para despertar a los que están dormidos. Los dormidos digan amén. Jesús no vino simplemente a sanar el cuerpo físico. Jesús vino a darnos vida y vida eterna. Pero el pecado nos tiene cegados. El pecado no te permite venir a Jesús. El pecado te dice, tú estás bien. Tú no necesitas venir a Jesús. Y si necesitas a Jesús, no necesitas ponerte al soberanía o al señorío de Jesús. Y segundo, igualmente, la palabra del Señor nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También la palabra del Señor nos dice que cada vez si confesamos que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay una gran necesidad de que el hombre vea espiritualmente, confiese al Señor Jesús como el Salvador de su vida. Pero el Señor Jesús dice, hay esta necesidad, pero ¿quién va a ir y les va a proclamar? ¿Quién va a ir por los ciegos y los va a traer? ¿Quién va a ir y proclamar las buenas nuevas? El Señor Jesús termina esta serie de milagros con un reto a sus seguidores. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor, pero hay pocos los que quieren hacerlo. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor, pero nadie quiere hacerlo. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Pero déjeme decirle, los discípulos estaban calificados para orar al Señor de la mies que enviara obreros a la mies, porque ellos ya estaban involucrados. Aquel que no está involucrado en la mies del Señor no puede orar, Señor, envía obreros a la mies, si usted no está involucrado. Si usted no predica el Evangelio, si usted no vive el Evangelio, no puede pedir para que un pecador venga al conocimiento de la verdad si usted no lo vive. Si usted no predica, comparte el amor de Cristo, usted no puede orar, Señor, envía obreros a tu obra, a la mies, porque usted mismo no está involucrado. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes ya están conmigo, ustedes ya están involucrados, necesitamos a alguien más que se involucre. Concluyo con esto. Mis amados amigos, conocidos, ¿reconoces el día de hoy como el Mesías a Jesús? ¿Reconoces que solamente Jesús puede traerte vida y perdón de pecados? ¿Reconoces que solamente Él puede salvarte de la condenación eterna? ¿Solamente Jesús puede salvarte del infierno eterno? Y esto es para nuestra familia Fone en Español. Amada familia Fone en Español, atenderemos a las ordenanzas del Señor. ¿Estarás dispuesto, estarás dispuesta a ir y a hacer? ¿Serás tú quien lleves a los ciegos y los mudos espirituales a Jesús? Probablemente tú dices, bueno, yo soy salvo, gloria a Dios por ello. Tú ya eres salvo, eres salva, pero eres un salvo ciego, sordo y mudo. Tú eres salvo, gloria a Dios por ello, pero sigues siendo ciego, sordo y mudo. ¿Por qué? Porque dependes de otros. Si otros no lo hacen, tú no lo haces. Si otros no toman la iniciativa, tú no tomas iniciativa. Tú eres salvo, gloria a Dios. Diga, Señor, gloria a Dios porque soy salvo. Y dígale, Señor, gracias porque no soy sordo, no soy mudo y no soy ciego espiritual. ¿Cuántos se animan a decirle? ¿Ah? Usted puede ser salvo, pero puede estar ciego a lo que Dios quiere obrar. Usted está entre nosotros, ha sido salvo, ha sido alcanzado por la gracia del Señor, pero usted está ciego a cómo Dios quiere trabajar como familia espiritual. Lo invitamos
Todos los domingos a las 10:30 tenemos tiempo de oración. Venga, busquemos al Señor juntos. Tal vez usted es salvo, pero usted no comparte el amor de Cristo. Está mudo. O ha sido salvo, pero está mudo. No comparte del amor y la gracia del Señor Jesús. Tal vez está sordo. Usted es salvo, pero no oye la voz de Dios. No toma la dirección que solamente Él le puede dar. Amada familia Foni en español, mis amados amigos que están con nosotros, que nos ven a través de cualquier plataforma digital, solamente Jesús puede librarnos de la condenación del pecado. Mientras vivamos en este mundo, nuestro cuerpo va a estar en decadencia. Pero como dice el apóstol Pablo, mientras este cuerpo va en decadencia, hay un nuevo hombre dentro de mí que se va fortaleciendo hasta el día final. Mi llamado el día de hoy es para que sus ojos espirituales sean abiertos, su oído espiritual sea abierto y usted pueda proclamar de la grandeza del Señor. Que usted pueda decir con libertad: Señor Jesús, eres mi Señor de mi persona, mi matrimonio, mi casa, mis finanzas, negocio. Todo lo que usted cree que es de usted, pueda decirle: Señor, esto es tuyo, está sobre tu señorío. ¿Cuántos pueden decirle: Señor, sé tú mi Señor? Ahora, ¿quieres clamar al Señor por misericordia, por su fidelidad? ¿Quieres clamarle al Señor, decir: ten misericordia de mí, sé fiel a mí? Que tu gracia sea sobre mí. Digámosle al Señor el día de hoy: Padre Dios, gracias te doy por esta hermosa bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites compartir el hermoso evangelio de la salvación. En esta hora, Señor, nuestra oración es: quita nuestra ceguera espiritual. Padre Dios, que podamos ver lo que tú estás haciendo. Estos ciegos, Señor, aunque no veían los milagros y señales, pero ellos escuchaban, ellos oían lo que tú hacías. Señor, no queremos ser oidores, no queremos oír solamente lo que tú estás dispuesto y puedes hacer. Queremos ver también, Señor. Y no solamente queremos escuchar, queremos ver, también queremos proclamar lo que tú estás haciendo y lo que puedes hacer. Espíritu Santo, quita a nosotros como familia espiritual, como individuos, toda ceguera espiritual, toda mudez espiritual, Señor, y toda sordera espiritual. Que aquellos, Señor, que no conozcan del amor tuyo, que tu Espíritu Santo esté hablando a su corazón y que ellos puedan decir: yo no puedo ver la gracia y el amor y el perdón de Cristo Jesús. Quiero verlo en mi familia. Quiero verlo en mi matrimonio. Padre, el día de hoy te doy gracias por la bendición de tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Habemos muchos aquí con necesidades, Señor. Este es el tiempo, mis amados hermanos, para que tú le pidas al Señor por tu necesidad. Dile al Señor: Señor, he estado gritando, he estado clamando, he estado suplicando, Señor. Esta es mi necesidad. Te presento mi necesidad, tú ya lo sabes. Y dile: yo creo que tú puedes hacer algo a mi favor. Pero abre mis ojos, mis oídos, para que pueda entender tu perfecta voluntad en ello. Gracias, Señor. Gracias por ello. En Cristo Jesús te damos a ti la honra y la gloria, porque solamente tú eres merecedor. Amén.